tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto saludarle nuevamente en este espacio de Catalejo, que es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos con el análisis y perspectiva de académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El tema en esta emisión es la desaparición de personas en México, un problema lacerante que lastima a la sociedad y que sigue pese a múltiples manifestaciones pidiendo a autoridades hacer algo para cuando menos quizá no eliminar, pero sí disminuir este grave problema que enluta miles de hogares en la República Mexicana. Para hablar de este tema hemos invitado a la doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, coordinadora del doctorado en Derechos Humanos del CUTONALA. Doctora, bienvenida, gracias. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. La maestra Denise Ayala Hernández, jefa del Departamento de Justicia Alternativa, Ciencias Forenses y Disciplinas afines al derecho del CUTONALA. Maestra, bienvenida. Gracias por el espacio. Y el doctor Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Penales del CUSH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias por la invitación. invitación. Los tres, la doctora, la maestra y el doctor, son integrantes del Comité Universitario de Análisis en materia de desaparición de personas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Un breve contexto basado precisamente en un informe que presentó recientemente el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que fue presentado hace algunas semanas. 7 estados del país, incluyendo Jalisco, concentran el 71% de las desapariciones en México, algo que ocurre con un alto grado de impunidad. El resultado de este informe señala 95.121 personas desaparecidas, 52.000 personas sin identificar en fosas comunes y servicios médicos forenses. Se necesitarían, dice este informe, 120 años para identificar a esas personas que desgraciadamente están sin identificar. Doctora, iniciamos con usted un grave problema. ¿Qué pasa con este tema en México? Problema lacerante que lastima a la sociedad. No, pues es una crisis lo que tenemos en realidad. Creo que en el comité lo hemos hablado y lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Tenemos una crisis humanitaria realmente con este tema de desaparición. El comité en su momento... Este informe de la internacional señalaba 96,000, dijiste, pero en realidad ahorita ya van casi los 100, más de 99,000, o sea, en un corto periodo. Entonces, menos quizá de un mes, ¿no? En menos de un mes ya casi llegamos a los 100,000, ¿no? Jalisco en particular, pues es el primer lugar en desaparición de personas, ¿no? Y uno de los temas de lo que hemos estado insistiendo es que precisamente pues no hay un programa, no hay una estrategia real para poder hacer frente a esta situación, ni a nivel local, ni a nivel nacional, lamentablemente, ¿no? Y es uno de los graves problemas por los que no se ha podido enfrentar, ¿no? Dar resultados eficaces, eficientes en materia de desaparición de personas. Maestra, muchas veces nos preguntamos cuál es el origen precisamente de este fenómeno, la desaparición de personas, por qué surge, cómo surge, quiénes la realizan y qué hace la autoridad para tratar de, quizá no evitarlas en su totalidad, pero minimizar estos hechos, ¿no? Hay que pensar, Antonio, en que México a lo largo de su historia se ha caracterizado por tener presente este fenómeno de las desapariciones en un plano de la década de los 60, 70, 80. Se hablaba, bueno, pues de todo el despliegue que había para donde el Estado cometía desaparición forzada, ¿no? Sin embargo, el fenómeno se transformó a raíz de la declaración. Muchos coinciden con la declaración que hace el expresidente Felipe Calderón al declarar la guerra contra el narcotráfico como una política de su gobierno, donde entonces la desaparición, la violencia se exacerba de tal manera que uno de los principales fenómenos criminalísticos ahí reflejados es la desaparición, ¿no? En otro estilo de modalidad, ¿no? En un estilo de modalidad donde no es el Estado directamente, sino el contubernio entre el crimen y el Estado, lo que generan un caldo de cultivo para que estas desapariciones así ocurran. A tal grado que más del 90% de las desapariciones que México tiene en este momento han ocurrido
en los últimos 17 años. Efectivamente. El tema que usted menciona de 60, 70 era producto de lo que se llamó como la guerra sucia, desapariciones forzadas por parte del Estado, maestra, ¿no? Claro, y que en todo caso eran perseguidos políticos, ¿no? Eran desaparecidos políticos que disentían ideológicamente y políticamente del gobierno en turno, que era un gobierno hegemónico, el gobierno priista, que no se parece ya a lo que está pasando desde hace casi 20 años en México. Ya lo que está, es más, ni siquiera tenemos claro, todavía no podemos decir que tenemos definitivamente caracterizado el fenómeno de lo que hoy ocurre, porque como la industria criminal es una industria dinámica, es decir, cambia de intereses, mueve intereses, estamos como tratando de reconstruir, los que nos dedicamos a estudiar el fenómeno, cuáles son las características que mueven las desapariciones actualmente. Porque el informe de la ONU, vamos con usted, doctor Rogelio Barba, señala precisamente la delincuencia organizada como el principal perpetrador de desaparición de personas, ¿no? Pero en este caso, como señala, ¿cuáles son las características de la delincuencia organizada? ¿Narcotraficantes? ¿Grupos de trata de personas? ¿Hay otro fenómeno detrás de la delincuencia organizada? ¿Está ya clasificado así o únicamente se habla genéricamente de grupos de delincuencia organizada? Bueno, los tienen catalogados como cárteles de la droga, pero yo creo que son grupos organizados con una empresa criminal. Pero el informe de la ONU, del Comité de Expertos, señala primeramente a los funcionarios con aquiescencia y el contubernio con la delincuencia organizada. Es decir, establece como primer término el grupo institucional, las instituciones que son las que forman parte, las que entregan a las personas, a los miembros de la delincuencia organizada, que tienen pues tratos oscuros. ¿Con qué finalidad? No sabemos cuál es la finalidad, solamente es extraer, desaparecer las personas. Puede ser por tráfico de personas para su explotación sexual, para su explotación laboral, pero sobre todo también para incluirlos de manera coercitiva a las organizaciones criminales para que formen parte de este grupo de poder para criminal. unirse a la delincuencia, a los cárteles de la droga, ¿no? Así completamente. Pero son obligados, secuestrados y obligados, ¿no? Sí, preparados, formados. Hemos visto campamentos aquí también en Jalisco que dan pues pie a pensar de que son formados de manera coercitiva para que estén en las filas de los cárteles de la droga. ¿Se puede hablar o presumir que quienes no aceptan incorporarse a los grupos delincuenciales luego son precisamente desaparecidos? Bueno, pues desaparecidos, pero los obligan a hacer actividades que no aceptan, son. Pues se incorporan ahí y luego quizá en enfrentamientos pierden la vida, ¿no? Pero las personas que luego son encontradas en fosas clandestinas, sin identificar, quizá no aceptaron incorporarse a los grupos delincuenciales y los desaparecen. Pero a lo mejor son reciclados de personas que cometen un hecho criminal y ya los utilizan y luego los desaparecen. Eso puede suceder. Desgraciadamente las autoridades no saben, huella, como dicen. Claro, no dan una explicación veraz sobre el fin, la motivación de la desaparición. Bueno, es que quizás sea muy difícil estudiar el fenómeno, ¿no? Para poder hablar a detalle de por qué son las desapariciones, quiénes las cometen, con qué fines y quiénes están y no en esos grupos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Esto que está tocando nuestro compañero Rogelio es importante por lo que estás diciendo. Yo creo que sí hay información privilegiada, ¿no? O sea, y yo creo que hay que decir que muchas veces el gobierno también en todos los niveles ha dejado mucho que desear, porque la información privilegiada que tú no bajas, que tú no informas a la población, pues es información que no te permite de alguna manera detener o prevenir el fenómeno, ¿no? O prevenir a la población, que creo que esa es una de las funciones. Lo hemos dicho en varios comunicados y en varios foros, lo que sabemos de las desapariciones lo sabemos por los estudiosos, lo sabemos por los periodistas, lo sabemos por los colectivos, mucho más, es decir, tenemos mucho más caracterizado el fenómeno de las desapariciones por esta serie de voluntades de la sociedad civil que hay en los diferentes ámbitos, académico, periodístico y activismo,
que por el gobierno, ¿no? Entonces eso sería importante señalar. Sí, por supuesto. Además, muy bien, permítanos, doctora. Vamos a hacer una pausa breve y regresamos con usted para seguir platicando este tema. Las desapariciones en México, que no solo es de personas, hablamos también de mujeres desaparecidas, grave problema, feminicidios y también menores de edad desaparecidos. Incluso se puede hablar hasta de niños. Una pausa, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Coproducción, Canal 44 y el CUSH. El tema, la desaparición de personas en México. En lo que va del sexenio han desaparecido, como ya mencioné, no nada más es de personas en general, también el grave problema de desaparición de mujeres. En lo que va del sexenio han desaparecido 2.680 mujeres menores de 18 años, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Además, han sido asesinadas 932 menores de 18 años. Cuando algunas de las mujeres alcancen la mayoría de edad, pues también va a ser un grave problema, porque han sido asesinadas más de 4.008 mujeres desaparecidas y 9.941 mujeres han sido asesinadas, no han sido identificadas. Estos son datos precisamente del organismo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y parece ser que en este momento, cuando uno tiene a su madre, a su hermana, a su esposa, a sus hijas, pues es una terrible angustia por este fenómeno de desaparición de mujeres que va aparejado a todo este grave problema de desaparición de personas. Doctora. Muchas gracias. De hecho, iba a mencionar este tema, ¿no? Sí, es que escuchando a mis compañeros, al doctor Rogelio, a la maestra Denise, yo estaba pensando precisamente que además poder identificar al crimen organizado, solamente como a los narcotraficantes, no a los narcomenudistas, es limitar el problema solamente. Cuando hablamos de crimen organizado estamos hablando de otros tipos de delitos, ¿no? Y de otros tipos de perfiles. No desaparecen solamente los hombres porque se dedican quizás o porque los quieren atraer o los niños los quieren atraer a los temas del narco. No, desaparecen mujeres, desaparecen personas de la tercera edad, desaparecen personas con algún problema, ¿no? de discapacidad, desaparecen menores, desaparecen adolescentes, desaparecen mujeres, ¿no? de edad adulta, hay un gran abanico, ¿no? de los perfiles de las personas que están desapareciendo y pareciera que entonces no hay una relación. Al final de cuentas, el eje es este crimen organizado, que ya no es solamente entonces aquellos que se dedican al narcotráfico, sino que han, como dice la maestra Denise, han diversificado, ¿no? su producto, ¿no? Y desde, podríamos decir que los pueden utilizar desde los temas, ¿no? del narco efectivamente, o como mulas muchas veces, los pueden utilizar para la venta de órganos, ya lo platicábamos antes, ¿no? de iniciar, pero los utilizan para el tráfico sexual, ya lo dijo el doctor Rogelio, ¿no? La explotación infantil, ¿no? Pero hasta temas de andarlos esclavizando, ¿no? Para el boteo en las esquinas, van, los dejan, les recogen, o sea, es otro tipo de crimen organizado. Entonces, la pornografía la también. pornografía, claro. O sea, tendremos una gran diversidad, ¿no? de temas, de delitos que implican ahora el crimen organizado. Están tan organizados efectivamente que hasta el Estado le ha sido imposible entonces poder ubicarlos y dar respuestas. Entonces, a ver, estos están atendiendo a estas personas están desapareciendo, estos perfiles no están desapareciendo porque se dedican a esto, ¿no? Y por lo tanto no le permite a la población poder prevenir, ¿no? Que es lo que se hablaba en el comité. En el caso de las mujeres, pues tendríamos que hacer un análisis también, ¿no? A ver, las menores de edad, ¿no? ¿Para qué desaparecen? Las adolescentes, ¿cuál es el tema? Las mujeres adultas, ¿cuál es el tema? Porque al final no solamente es la desaparición, sino que la gran mayoría, ¿no? de las mujeres que desaparecen también terminan en feminicidios. Entonces tenemos un doble delito, ¿no? Tú hablabas de una cantidad, pero este número es el 25% de las desapariciones en México son de mujeres. Y dirían, ay, bueno, pues es poco en relación a los que
a los hombres, ¿no? Pero las razones son distintas. Sí, claro. Ese es el eje central, la razón de por qué desaparecen las mujeres y después por qué las asesinan, ¿no? Son distintas a las por las que desaparecen los hombres, ¿no? Y por los que después los podemos encontrar muertos. Entonces habría que hacer un análisis más de fondo, como ya lo dijo Denise. Conocemos el fenómeno, lo más o menos estudiamos y podemos entender por lo que escuchamos de los académicos, de los investigadores que se dedican a esto, por ustedes, los periodistas, ¿no? Que nos traen siempre al día los temas, y por los colectivos, que son los principales que están moviendo el aparato gubernamental para que este tema pues empiece a caminar y empiece a dar resultados, ¿no? Muy bien. Gracias, doctora. Maestra, me llamó la atención su primera intervención, que usted habló de una industria. ¿Se puede decir que ya es una industria la desaparición de personas? Sí, claro, hay estudiosos y hay publicaciones muy potentes, muy importantes, como de Guillermo Trejo, de Sandra Ley, donde nos hablan de cómo se ha sofisticado el fenómeno de los grupos criminales, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que en México hay casi 400 organizaciones delictivas de diferente escala, fragmentadas a lo largo y ancho del territorio. Una de las críticas, vamos a decir, es que se ha sofisticado la manera de operar, la manera de delinquir, la manera en que perpetran desapariciones, pero no vemos a esa par la sofisticación de inteligencia gubernamental o el ánimo político, la voluntad política para detener, para prevenir y para disminuir esta incidencia, ¿no? que tiene al país en una sensación política y ciudadana de mucha inseguridad, ¿no? De mucha vulnerabilidad hacia la ciudadanía. Hoy no puedes pensar, a lo mejor el fin de semana, lo que pasó en Mazamitla valdría la pena, ¿no? O sea, estás hablando del municipio que está a 15 minutos del municipio donde acaba de haber una especie de acribillamiento, ¿no? Que fue en San José de Gracia. O sea, eso te va diciendo cosas, esos patrones de sucesos, de hechos, te van diciendo cosas que yo intuyo, o no me puedo imaginar que no haya una lectura gubernamental de esas cosas, pero no se nos dice claramente, ¿no? Esa es la parte que se demanda desde el comité, ¿no? Que se nos aclare, que se nos diga, que se informe, con el sentido de garantizar la prevención del delito, ¿no? Esta fragmentación, además, y hay que decirlo, también responde, de acuerdo a las hipótesis de quienes se han dedicado a hacer por años estudios, responde a una hipótesis de fragmentación multipartidista, ¿no? O sea, no es casualidad que exista más de 380 organizaciones delincuenciales, porque hay toda una zona que le llaman la zona gris, que es esta zona que permite que pacten, que haya esa quiesencia que señalaba nuestro compañero Rogelio a partir del informe del Comité de la ONU, donde lo que está ocurriendo en México ocurre porque puede ocurrir, porque hay condiciones para que ocurran. Porque pueden, ¿no? Por el alto grado de impunidad. Porque exacto, porque hay impunidad, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, maestra. Doctor, las mujeres claramente resulta que no son prioridad, pese al grave problema de desaparición de mujeres. El presupuesto dedicado al apoyo a mujeres pasó de 6.257 millones en el 2018 a precios del 2021 a 4.706 en este año. O sea, es una reducción de casi 2.000 millones de pesos. Y cuando le preguntan al gobierno federal, al presidente concretamente, del tema de desaparición de mujeres, dice, oye, ¿no quieren saber mejor cuánto gana tal o cual periodista? Claro. Pues no asume la responsabilidad del gobierno federal sobre una política seria, una política criminal que tiene que estar establecida en los 3 niveles de gobierno sobre el tema de desaparición de personas, pero sobre el tema de la inseguridad que se han elevado en los últimos 3 años, ¿no? Los homicidios dolosos se han rebasado hasta 70 personas por cada 100.000 habitantes. La desaparición de mujeres, 4 personas mujeres diarias, los feminicidios también que han aumentado aquí en Jalisco, y bueno, pues no hemos escuchado por parte del comité una política integral que verdaderamente pueda hacer frente a la disuasión, contención, prevención de la delincuencia, y bueno, pues el epicentro que tiene que ver con
con este tema de las desapariciones de personas. No hay un perfil victimológico. Es sorprendente porque antes veíamos que desaparecían jovencitas, ahora vemos que desaparecen niños, jóvenes, adultos, trabajadores, gente con dinero, gente pudiente. Entonces es difícil poder establecer un perfil criminológico, pero también las instituciones públicas no han elaborado un perfil, una motivación. Sabemos pues que se están disputando zonas privilegiadas por parte de estas empresas criminales con la finalidad de mantener la presencia y pues de extender su dominio hacia estos espacios, por ejemplo en Manzanillo con vías de acceso que llegan de Europa para el tráfico de drogas sintéticas. Entonces es una diversificación que se encuentra pues en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que yo creo que casi todos los delitos lo cometen estas organizaciones criminales, que ya no son cárteles, pues lo digo, ¿no? Ya son empresas que se dedican a la extorsión, digamos, desaparición de la delincuencia organizada. Sí, así es. Muy bien. Algunos datos concretamente de desaparición de personas. En el sexenio de Vicente Fox, del 1 de diciembre del 2000 al 7 de marzo del 2003, 63 mujeres desaparecieron. Con Felipe Calderón, del 1 de diciembre del 2006 al 7 de marzo del 2009, 476. Con Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre del 2012 a 7 de marzo del 2015, 2.418. Con el actual gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre del 2018 al 7 de marzo del 2021, 4.267 mujeres desaparecidas. En la mitad del sexenio dobló lo de un sexenio. Más o menos es el mismo periodo, son como 3 años los que están midiendo aquí, porque se habla de 2000 a 2003 con Fox, 2006-2009 con Calderón, 2012-2015 con Peña y 2018-2021 con López Obrador, ¿no? 3 años es lo que están midiendo y son las cifras, datos duros, datos concretos. Vamos a hacer una pausa, permítanos, breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y El Cush, ya volvemos. Continuamos en Catalejo, el tema de desaparición de personas en México. Bueno, la corrupción y la impunidad se conjugan y se manifiestan en un patrón estructural de violaciones a derechos humanos que derivan precisamente en este grave problema de desaparición de personas en el país. El informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pues no deja lugar a dudas. El principal problema son estos dos temas, la impunidad y la corrupción. Y las cifras son impresionantes en los casos de desapariciones, porque resulta que hasta noviembre del año pasado únicamente habían sido judicializadas entre el 2% y el 6%. Únicamente se habían emitido 36 sentencias frente a más de 95,000 personas desaparecidas. Así es que la conclusión del Comité de Expertos de la ONU es una impunidad absoluta y ante esto, pues como mencionábamos, ¿por qué desaparecen las personas? ¿Por qué lo hacen los grupos delincuenciales? Pues porque pueden, porque nadie les va a hacer nada, doctor. Sí, así es. Y como ya lo dijo la maestra Denis, estamos en un país, estamos en un estado, y hablando de los demás estados, donde se permite, ¿no? Lamentablemente, lo que vemos ahora es que efectivamente el crimen organizado ya está dentro de las mismas líneas, ¿no?, del propio Estado, lo que permite, lamentablemente, pues que todas estas cuestiones pues queden debajo del agua, ¿no? Y nos enteramos porque ellos mismos lo permiten, ¿no? Es triste, pero lo vemos precisamente en las elecciones a partir de cómo se ha tratado de que el dinero, ¿no?, del crimen no entre a los temas de candidaturas, los temas de plataformas, y luego nos enteramos de que ya determinado candidato lo está financiando algún cártel, ¿no? Eso nos habla, ¿no?, de cómo ya se ha infiltrado, y por lo tanto podríamos entender de cómo está el gobierno pues tapando todo lo que pasa. No existe transparencia, no existen datos, no existe seguimiento, ¿no?
tú nos hablabas de cómo se ha incrementado efectivamente durante los sexenios, ¿no? Se ha duplicado el número de mujeres desaparecidas, efectivamente, y coincide estos datos con lo que ya nos hablaba Denise, ¿no? De cuándo dio ese salto cuántico, ¿no? Básicamente, a partir del sexenio del presidente Felipe Calderón, ¿no? Yo recuerdo, no sé ustedes, que antes, por ejemplo, Jalisco, a pesar de que sabíamos que había grupos, ¿no?, delincuenciales, grupos aquí de narcotráfico, era un estado relativamente, pues, tranquilo. No veíamos lo que pasa ahora, ¿no?, de las desapariciones de mujeres, de que van y balacean a alguien aquí en Andares. O sea, eso no pasaba. Vivíamos en un estado más o menos tranquilo. Ha pasado precisamente a partir de que se ha diversificado, ¿no?, los cárteles, ya, así como el pluralismo político, tenemos un pluralismo, ¿no?, delincuencial. Entonces, que esta lucha, ¿no?, por las plazas ha venido a traer como consecuencias, pues, como en cadena, otro tipo de delitos, ¿no? Sí. Y que eso es lo que vemos ahora. Doctora, y el tema que usted menciona, lo del enfrentamiento del fin de semana, precisamente se habla porque estaban disputando la plaza, los grupos de cárteles de la droga ahí, ¿no?, en Mazamitla. Pero en el tema, usted mencionó hace un rato un tema que yo les comentaba precisamente. Hay una serie, voy a hacer el comercial de Netflix, no llevo regalías ni nada, pero bueno, hay una serie que se llama Pálpito en Netflix, trata precisamente sobre el secuestro de personas en general, pero ahí le dan especial énfasis en el secuestro de mujeres que les extraen los órganos para el tráfico de órganos. Esta serie está basada en eso, concretamente en el tráfico de órganos, no de delincuencia organizada, bueno, sí es delincuencia, pero no de drogas, sino para tráfico de órganos. Aunque muchos años se ha hablado aquí en Jalisco, se le ha preguntado a autoridades y lo niegan rotundamente porque dicen que es prácticamente imposible extraer un órgano y luego tener los cuidados, pero en la serie refleja muy bien cómo sí pueden operar los grupos de delincuencia organizada para el tráfico de órganos. En esta diversificación del que ustedes han hablado y que usted ya mencionó así como simplemente por encimita, ¿se puede hablar de desaparición de personas con fines de tráfico de órganos en México? Yo no me he encontrado una investigación que avalara algo así, ¿no? Pero no me parecería descabellado, o sea, al final del día pensemos en que esta sofisticación de la criminalidad rebasa las fronteras. O sea, si hay una serie documentando esto en una parte de Latinoamérica, no sería descabellado pensar que la red, al final del día, los principales bancos de órgano no están en México, están en Canadá, están en Estados Unidos y México sería un trasiego de ese tipo de actividad criminal, ¿no? Por cierto, una serie bien documentada porque habla con datos que no oficiales, pero producto de investigaciones realizadas en Colombia, y en esa serie se habla de cómo están coludidos tanto los grupos delincuenciales con hospitales, con altas autoridades a todos los niveles y obviamente con grupos delincuenciales en el país, pero también en el extranjero, porque muchos de los órganos, cuando menos ahí se dice, son para consumo local y la mayor parte, quienes puedan pagarlo, son para el extranjero, ¿no? Yo creo que las organizaciones criminales están con este tema del liberticidio, que es una categoría de los delitos, pero más bien para lograr una hegemonía nacional, casi internacional, de un grupo criminal que se encuentra en el epicentro aquí en Jalisco y que quiere ganar terreno hacia otros grupos que han tenido una tradición. Estamos hablando, por ejemplo, del Cártel del Golfo, del Cártel de Sinaloa. Y yo creo que como están operando, como no se ha visto investigaciones sobre, por ejemplo, el secuestro, no ha aumentado el delito de secuestro. Aunque hay muchos desaparecidos, no tenemos datos sobre secuestro. Esa es una. Y la otra es que el tema de tráfico de órganos tampoco son datos que, cuando menos, no están registrados por los sistemas nacionales de seguridad. Y la otra, el tráfico de personas para su explotación sexual, tampoco, porque tendrían origen o tendrían un destino hacia países de primer mundo, ¿no? Entonces, yo casi estoy convencido de que las desapariciones más bien tienen que ver para engrosar las filas de este grupo criminal de manera coercitiva, como lo he dicho,
para poder lograr esa extensión territorial. Bueno, lo vimos este fin de semana, ¿no? Fue contra el cártel Jalisco y los pájaros sueltos. Creo que es una decisión... Pájaros de la sierra, algo así. Algo ¿no? así, pero es una decisión del mismo cártel. Ajá. Lo mismo que pasó aquí en Tlaquepaque es una decisión del Cholo, una decisión del cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, pues se puede presumir que o bien están aumentando el poder o están disminuyendo, erosionando el poder hegemónico que está logrando el cártel de Jalisco Nueva Generación, ¿no? Eso es lo que yo creo que una visión pues más criminológica, pero desde el punto de vista de estadístico yo no he visto pues datos que aumenten los secuestros o que haya tráfico de personas para su explotación sexual, laboral o de órganos, ¿no? Yo creo que más bien esa es lograr el poder en el país y derrocar a todos los cárteles. Yo creo que ese es el fin que tiene este cártel, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Permítanos, vamos a hacer una nueva pausa breve. Regresamos, esto es Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema desaparición de personas en México. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, datos de Jalisco. Ustedes recientemente, bueno, el comité en el que ustedes se integran, recientemente entraron con una especie de controversia por el número de cifras que daba a conocer el gobierno del Estado. En Jalisco, hasta el 27 de abril, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, dice que hasta el 27 de abril, o sea, hace unos días, que en Jalisco existen 14.938 registros de personas desaparecidas y no localizadas. ¿De acuerdo con esta cifra? ¿Ya está bien, doctora? Sí. Y de hecho, cuando nosotros sacamos el comunicado fue porque días antes acabábamos de señalar que llegamos a los 16,000, ¿cierto? Y a los días hay esta carga masiva, ¿no? Que resulta que lo bajan a 14,000 y fracción, ¿no? Sin embargo, si ves, ya estamos básicamente un mes a llegar nuevamente a los 15,000. Sí. Bueno, y lo que hablábamos en ese comunicado, además de que pues existe ahí manipulación, si bien no creemos que sea deliberada, que pues esto sería gravísimo, ¿no?, para el Estado, pero sí hay un tipo de manipulación, primero porque se esperan hasta cierto tiempo para mandar todos los datos para que se haga una carga y entonces bajen las estadísticas. O sea, no están frecuentemente, constantemente actualizando los datos, ¿sí?, en el Registro Nacional para que sea fidedigna los datos que dan, ¿no? Luego, no existen datos de, nos dan cifras, pero en realidad no sabemos a quién localizaron con vida, a quién sin vida, ¿no? A los que aún siguen desaparecidos, qué se está haciendo, ¿no? O sea, no sabemos nada más. Hay falta, entonces, mayor transparencia por parte del Estado de precisamente qué se está haciendo, a quiénes han encontrado, cómo los han encontrado, ¿no? Las características, el contexto que llevó a la desaparición para poder crear estos perfiles que hablamos, ¿no?, victimológicos, como dice el doctor, para saber entonces prevenir. Entonces, hablábamos de eso, hay una manipulación por parte del Estado precisamente porque se esperan, porque no dan los datos reales. ¿No? Muy bien, gracias, doctora. Maestra, pero así como hay estos datos que se puede decir que son fidedignos, pero también se puede hablar en este fenómeno, en este problema, de un subregistro. Claro, eso es evidente, ¿no? Hay un subregistro y aquí aprovecho para hacer una lectura o poner sobre la mesa una invitación a hacer una lectura más compleja del tema, ¿no? O sea, cuando mencionamos la palabra desaparición, aparejado lleva un cúmulo de fenómenos, ¿no? Crisis forense, por ejemplo, impunidad, ¿no? Corrupción. Colusión. El fenómeno es complejo y cuando estás diciendo, Antonio, que hay un subregistro, también tiene que ver con que
Sabemos que no se denuncian todos los delitos, sabemos que hay personas que se detienen por temas de amenazas, porque prefieren huir, ¿no? O sea, y porque hay un alto índice de impunidad, ¿no? No hay confianza en las instituciones, hay una crisis institucional también que nos pone a pensar en el comité cómo puedes crear leyes, por ejemplo, ya tenemos rato con la ley de personas de víctimas de desaparición forzadas, la creación del propio, ¿cómo se llama?, la Comisión Nacional de Búsqueda, y recientemente, el 27 de abril, la creación, o sea, manda el presidente la iniciativa para crear el Centro Nacional de Identificación Humana. Y hay una serie, pues, de instrumentos jurídicos, legales, creación de instituciones, pero creo yo que si no vemos esto como un fenómeno de conjunto, donde no ataques la raíz de los problemas, que es, por ejemplo, la debilidad institucional, no limpies los cuerpos policíacos, no puedes crear, por ejemplo, un Centro de Identificación Nacional de Identificación Humana sin presupuesto. O sea, si nosotros, por ejemplo, yo me ponía a investigar, nace sin presupuesto porque va a depender, o sea, eso sí es autónomo, científicamente es autónomo y lo que haga en investigaciones depende del dinero de la Comisión Nacional de Búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda actualmente tiene 747 millones de pesos de presupuesto que reparten otras 32 comisiones estatales de búsqueda. Y me puse a investigar con cuánto nace la Guardia Nacional, por ejemplo. La Guardia Nacional nace con 20,000 millones de pesos en el 2019. O sea, fíjate la cantidad, la disparidad. Y hoy lo que está otra vez en esta crisis de seguridad nacional, lo que está doliéndole hoy a la sociedad es que a manos de la Guardia Nacional muere un estudiante en Guanajuato. Claro. Sí, no sé si me doy a entender. Sí, o sea, por supuesto. es que hay una serie de disonancias, de cosas contradictorias que no podemos analizar de manera aislada, porque si no ves todo esto relacionado, no le vamos a ver el fin pronto, ¿no? Y es que esto que usted señala, maestra, está establecido en el informe que dio la ONU, precisamente. Habla de una debilidad institucional con fiscalías que hacen investigaciones en forma deficiente. Recomienda incluso la desmilitarización de la seguridad pública, que derivó en esto que ya menciona la maestra, ¿no? Estudiante, y que, bueno, en estos días ha habido multitudinarias manifestaciones de estudiantes protestando por este hecho, ¿no? Y mientras uno de los presuntos responsables está libre. Así es. Y bueno, entonces, datos registrados así de esa manera. Doctor, ¿qué nos comenta de esta debilidad institucional? Y pese a la creación de fiscalías, por ejemplo, aquí se creó la fiscalía también, y siguen de mujeres, y siguen desapareciendo mujeres, ¿no? Por ejemplo, o sea, que de nada sirve la creación de organismos institucionales. No, y tampoco de nada sirve el endurecimiento penal, porque en el 2014 se aprobó penas para feminicidio, ¿no? Se creó la instigación el suicidio feminicida. Sí. Y se aumentó, en el 2014 se aumentó de 40 a 70 años la pena por feminicidio, pero pues siguieron el aumento, ¿no? Parece que los feminicidas no conocen el Código Penal, pero bueno, son a 70 años. Entonces, pero luego lo que decía la doctora Denise también, tiene que ver el fundamento en las encuestas del ENVIPE, ¿no? Las encuestas del ENVIPE en relación a la victimización y percepción del delito, sobre los delitos que no se denuncian, que es una cifra negra que llega hasta el 98%, y sobre la desconfianza de las corporaciones de seguridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad, que la más confiable es la Marina y luego seguida la Sedena, y las primeras que tienen mayor desconfianza son las policías, el Ministerio Público y los jueces. Es decir, que todo eso aunado, pues tiene que ver y se relaciona con la corrupción y con la impunidad, que eso fue lo que vio el comité de la ONU sobre las desapariciones. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Qué es lo que el caldo de cultivo, como decía la doctora? Pues es la impunidad y sobre todo la corrupción, pero sobre todo todos esos datos que emergen, que salen a la luz sobre la percepción de la desconfianza y sobre el aumento desmedido de la criminalidad. Así es, efectivamente. Bueno, se modificó el Código Penal
se sanciona la tentativa de feminicidio con 40 años de prisión, ¿no? Así fue la reforma al Código Penal. Tentativa, pero es como pena máxima tentativa, porque sí, 40 años de prisión, así quedó en el Código Penal. Pero pues si la impunidad está arriba del 95%, o sea, las penas punitivas pues de nada sirve. Además, lo que usted dice, los criminales no, oye, a ver, ¿cuánto incrementó el Código Penal para no cometer el delito? Pues a ellos no les importa eso. Mientras haya impunidad, les vale si les dan 1000 años de cárcel, ¿no? Lo que hace falta es una política nacional, que los gobernadores y los comisarios y los fiscales se sienten en una mesa y puedan establecer una estrategia integral, incluyendo también a los municipios. El artículo 21 lo establece claramente sobre la seguridad. Entonces, yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Una verdadera política pública, política criminal, bien reforzar la legislación, pero sobre todo estrategias para la disminución, la contención, depuración de policías. En Honduras disminuyeron en 4 años el 50% de los homicidios porque depuraron a las policías. Esa fue una política que dio muchísimos resultados, y que Honduras, que presentaba hasta 120 homicidios por cada 100,000 habitantes, bajó pues considerablemente los homicidios. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a hacer una pausa y se me ocurre pensar que esta reforma del Código Penal para lo único que va a servir es para que los legisladores, seguramente lo escucharemos, hagan spots publicitarios diciendo, reformamos el Código Penal y ahora el feminicidio a esto, ¿no? Una pausa, regresamos, esto es Catalejo. Continuamos en la parte final de Catalejo, ya es espacio para cerrar este tema, desapariciones de personas en México. Y bueno, hay que recordar que en México hay 16,421 niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional con un total de 1,234, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y bueno, quisiera preguntarles en esta parte final ya sus conclusiones sobre este tema. Empezamos con usted, doctora. ¿Se puede prevenir este problema de desaparición de personas en México? Y ante la incapacidad de la autoridad, ¿qué podemos nosotros como sociedad hacer para prevenir a nuestra familia, cuidarnos de este tema, también nosotros, porque ya ves que el gobierno pues no hace nada? ¿Y cuáles serían sus conclusiones del tema? Iniciamos con usted, doctor. Así qué pregunta tan difícil, la verdad, ¿no? Ante la incapacidad del gobierno pues sí, para dar respuesta, lo que nos toca es a la sociedad precisamente la participación. Al interior de las familias, como bien dices, la educación es básica, el reforzamiento de principios, valores, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? Enseñar a nuestros hijos, ¿no? A nuestras hijas, ¿no? Lo que pueden, lo que deben, ¿no? Los cuidados que deben de tener para poder al entorno, en la comunidad, pues crear un mayor sistema de seguridad entre nosotros mismos, ¿no? Crear sensibilidad sobre todo eso, porque muchas veces hasta que no nos pasa, hasta que no tenemos a alguien que está desaparecido, hablábamos de que ya el círculo se está cerrando, doctor, y entonces hasta que antes era el amigo del amigo y ahora mencionado que este tema es como el COVID, llega un momento en que todo mundo tuvo un familiar o alguna de esta persona cercana enferma de COVID, así también va a llegar este momento, ¿no? Así es seguramente, ojalá que no, pero... Yo creo que sensibilizar, educar en todos los espacios, y yo creo que ahí pues las universidades, ¿no? Tenemos una parte muy importante, una responsabilidad social muy importante que podríamos estar añadiendo y ser copartícipes de este programa que podríamos crear, ¿no? Un programa ciudadano. Programa familiar de prevención y seguridad. Claro, hasta suena bonito. Y aunque suena así como invasión a la intimidad de cada uno de los integrantes de la familia, pues yo mencionaba, quizá por una solución pueda pedir el compartir ubicaciones en tiempo real, aunque suene invasivo, maestra. Sí, es que es una pregunta monolítica la que nos estás planteando, ¿Una Antonio. pregunta qué? Monolítica, ¿no? O sea, que no tiene una respuesta única. Yo te decía hace un momento, pues es que si esto es un fenómeno que implica muchos elementos, ¿no? que están en entredicho, en discusión, y que nos tienen hoy en día en una crisis humanitaria, ¿no? Donde no hay quien defienda a la sociedad, ¿no?
yo creo que una salida, vamos a decir, un resquicio de luz que yo vería es, cuando hablamos de corrupción y de impunidad, no hablamos de privilegios, ¿no? En la medida en que como sociedad ocupemos el espacio que ocupemos, estemos dispuestos a perder nuestros privilegios, en ese sentido se puede, creo yo, comenzar a ver una luz en el túnel, en el fondo del camino. En la medida en que cada quien haga lo que le toca, ¿no? En la medida en que ejerzamos adecuadamente los preceptos normativos, ¿no? Porque podemos citar cualquier norma o muchas normas y muchas instituciones, pero si no estamos funcionando, esto es lo que tiene descompuesto todo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿por qué pasa lo que está pasando? Porque hay un caldo de cultivo, hay todas las condiciones de impunidad para que las cosas pasen. Entonces, si no atacamos la impunidad, si no estamos dispuestos a perder nuestros privilegios, ¿no? En mayor o menor grado que se ejercen quienes cometen actos de corrupción, no, esto jamás va a cambiar, creo yo. Muy bien, muchas gracias, maestra. Doctor Rogelio. Bueno, es una pregunta que tiene un problema que se llama quisicosa, ¿no? Es muy difícil de resolver. Lo que no debemos permitir, lo que no debemos aceptar, lo que no podemos avalar, es lo que está pasando en Tlajomulco, que dicen que ellos van a resolver el problema de la criminalidad con linchamientos. Yo creo que es violentar el artículo 17 constitucional, pero pues es una clara evidencia de la impunidad, una clara evidencia de que las fuerzas de seguridad no intervienen, no hacen su papel, y por lo tanto la ciudadanía pues está enojada y por lo tanto tiene que actuar de esa manera que no es lo más democrática y que tiene muchos riesgos y que se puede convertir ese ciudadano común, ese ciudadano que es una víctima, se puede convertir en victimario. Entonces yo creo que se tiene que repensar verdaderamente un plan estratégico de seguridad. Creo que tenemos elementos importantes en Jalisco, creo que tenemos policías de carrera que pueden dar propuestas interesantes y obviamente las universidades y los colectivos que también han sufrido y que pueden hacer propuestas verdaderas para poder solucionar el tema de la inseguridad, pero sobre todo de la impunidad que va acompañada pues con la corrupción. Corrupto es aquella persona que lo ejerce también un oficio o una oficina y no sabe qué hacer. Entonces se tiene que escoger los mejores perfiles con las personas mejor preparadas y que obviamente pues estén de la mano de la sociedad, que escuchen a la sociedad con la finalidad pues de que todos podamos revertir este problema de la criminalidad que pues se ha desbordado, ¿no? Pues muchas gracias, les agradecemos su presencia, doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, coordinadora del doctorado en Derechos Humanos del CUTONALA. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ti. Maestra Denise Ayala Hernández, jefa del Departamento de Justicia Alternativa, Ciencias Forenses y Disciplinas afines al Derecho del CUTONALA, también maestra. Gracias. Y doctor Rogelio Barba Álvarez, jefe del Departamento de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Penales del CUSH. Y las tres integrantes del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas del CUSH. Muchas gracias. Y bueno, con esto llegamos al final de Catalejo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.